Bien amigos, estamos de vuelta a 7 de la mañana con 25 minutos. Lo habíamos anunciado antes de la pausa. Nos visitan hoy, los agradecemos por supuesto por ello, Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular, y Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio. Tenemos, la verdad, que temas en la agenda para tratar. Harto tema. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la visita. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo quisiera comenzar pidiéndoles una reflexión, básicamente, congresistas, sobre lo ocurrido ayer en el Pleno del Congreso. Y creo que, no sé, me parece que van a estar de acuerdo conmigo en el sentido de que fue una situación realmente lamentable, vergonzosa, ya con situaciones o calificativos que, no sé si yo estaré llegando al extremo, pero ya iban hasta la vulgaridad. ¿Qué reflexión pueden hacer en este sentido? Primero, congresista Aramayo, muy buenos días. Bueno, te reitero el agradecimiento a venir al programa y comentar algunas cosas. Lo que se ve muchas veces es la consecuencia y no las causas. Decirte que yo lamento que el Congreso de la República se haya visto en la necesidad de expresar un rechazo a una conducción en temas de fondo y forma que se alejan del reglamento del Congreso, que es ley, que tiene categoría de ley. Fíjate, Carlos, y para ser sintética, el Fuerza Popular y nuestro vocero había presentado una solicitud, como lo dice el reglamento, con un número mínimo de votos para que se convoque consejo directivo. La respuesta del presidente del Congreso es decir, he tomado nota y veré cuándo los notifico. Se convocó a una junta de portavoces para soterradamente, por trampita, validar, darle legitimidad a dos bancadas conformadas que no cumplen en estricto sensu el mandato del Tribunal Constitucional. Entonces, en el manejo y en la conducción, ya pasando al tema de forma, no hay un trato por lo menos equilibrado o justo del debate. Ayer la congresista Chacón pedía, por ejemplo, que una cuestión previa sea votada y que no es un criterio discrecional de que si lo cumple o no el presidente del Congreso. Es un mandato imperioso en virtud del artículo 61 que lo implemente. Y podría enumerarte 10 temas. Entonces, cuando tú vas a jugar un partido de fútbol, yo sé que tú eres futbolero y tienes para que la ciudadanía me comprenda, un árbitro que le da toda la razón a un equipo. ¿Qué hace la hinchada? Reclama, protesta. Y la protesta que implementó Fuerza Popular fue retirarse del hemiciclo. Y yo me quedé y les dije, nos estamos yendo, no por el tema de Chávarri, porque ya el vocero Tubino había dicho, atendiendo una solicitud de la suscrita el domingo en RPP, dije, por favor, que se priorice el tema del señor Chávarri en acusaciones constitucionales. Entonces, no era el tema patear el tema del fiscal de la Nación. Carlos, yo termino diciendo que la circunstancia de ayer ha sido una circunstancia límite impulsada por una conducción del Pleno lamentable. Congresista Violeta, solamente aquí tenemos que ver a Daniel Salaverry como el responsable de todo. O sea, yo también estoy de acuerdo que quizás al presidente del Congreso le faltó un poco de manejo en determinado momento de la sesión y básicamente cuando pidió el retiro de la expresión a Alberto de Belaúnde. Pero ¿es el único responsable? Pero para comenzar, el señor Daniel Salaverry es presidente del Congreso por Fuerza Popular. Hay que recordar. Es decir, hay que recordar, no solamente, claro, hay que recordarlo al país, pero también recordarle a Fuerza Popular que ellos son los que eligieron al señor Daniel Salaverry, porque todas las otras fuerzas políticas teníamos otra alternativa. Entonces, lo que deberían hacer es coordinar. Y digo esto porque este tema comienza en realidad no en el Pleno. Comenzó en la Junta de Portavoces. A la sesión de Junta de Portavoces no asistió ni el APRA ni Fuerza Popular. Estuvimos presentes todas las otras bancadas. Y creo que una de las cosas que no puede negarse nunca es la capacidad o la posibilidad de dialogar. Y si es que uno no se sienta a dialogar con los adversarios políticos, con los discrepantes políticos, entonces esto termina reventando de la manera como ocurrió finalmente en el Pleno, de manera inapropiada, creo que por todas partes. Primero porque no solamente es la tradición del Congreso que quien hace una acusación y luego se le solicita el retiro de la palabra, que es lo que debería haber ocurrido, claro. Lo dice el reglamento, y si es que no se retira la palabra, pues incluso se lee el reglamento y se suspende la sesión. Eso no ocurrió y la verdad es que en ese punto también yo creo que hubo ahí una cosa que pudo haberse hecho para evitar, pudo haberse manejado mejor para evitar llegar luego a esta suerte de escalada de agresiones verbales que le siguieron.
pero tampoco no creo que el retiro del Parlamento en esas condiciones era la manera adecuada, porque frustró el resto del debate y no se pudo tratar ningún tema. Ok, ¿se equivocaron ustedes al retirarse? Yo creo que había que expresar, uno no puede convalidar la vulneración de manera recurrente y reiterada. Ya se le está haciendo parte de un estilo de conducción. O sea, yo creo que esto es así, pasa por ser mi criterio discrecional y finalmente interpreto el reglamento a mi antojo. No es justo. Yo volví al Pleno y dije cuáles eran las razones y me quedé hasta el final. Y es una decisión que puede ser además susceptible de sanción y a la cual me haré responsable. Pero sí uno no puede decir, en la ausencia de Fuerza Popular, ¿sabe qué pasó, Carlos? No había quórum. ¿Y qué hizo el señor Salaverry? Continuó con el Pleno. ¿Y por qué continuó? Porque todos los adversarios políticos de Fuerza Popular decían lo que querían. Yo he escuchado a la señora Montenegro hablar el día de ayer y cuando le escucho hablar y digo, ¿yo qué hago acá? Mirando lo que ocurre en el Pleno, y en ese momento decido volver y hacer frente a la serie de acusaciones que se hacían. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Más falsa que la otra. Porque en otras oportunidades, usted recordará, usted también, congresista Violeta, han habido situaciones o situaciones en las cuales la otra parte se ha retirado. Nuevo Perú, ellos han evadido votos. Frente Amplio, y ustedes han dicho, no, porque hemos dicho que se prioriza en su momento que estaban también obstruyendo el normal desarrollo del Pleno y la aprobación de normas. No es exacto. Eso fue antes y ayer también pasó lo mismo. No es exacto, porque la Comisión de Constitución el día de ayer ha sesionado para ver el proyecto que yo espero se retire, ese proyecto intervencionista, ese proyecto inconstitucional del señor Vizcarra. Como tenía el objetivo de que el señor Chávarri se vaya y no lo han podido renunciar y ha primado más la autonomía y ha renunciado el señor Chávarri, correspondería que el presidente Vizcarra, a través del ministro de Justicia, retire ese proyecto o que se le quite en todo caso el criterio de emergencia y de urgente que han planteado y que sí se vea una reforma seria del Ministerio Público. El día de hoy podemos presenciar lo que es la elección de un fiscal de la Nación. ¿Sobre quién? ¿Sobre fiscales supremos cuestionados? Yo creo que vale la pena observar con detenimiento algunas de las propuestas que dice que a los fiscales supremos titulares se les acumulen los que son adjuntos y podamos tener un abanico mucho más equilibrado de quien podría dirigir la Fiscalía de la Nación. Son parte de las propuestas serias que tendríamos que ver. Ahora, si me permites, Carlos, sí, yo creo que lo que no hay que, más bien lo que tenemos que enfocarnos es que lo que tiene que estar por delante es la reforma del sistema de justicia. Y el sistema de justicia básicamente tienes el Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy es Junta Nacional de Justicia, respecto de la cual tenemos que sacar su ley orgánica pendiente. La reforma del Poder Judicial propiamente, que todavía en eso no hemos avanzado prácticamente nada, y la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Yo diría, lo que ha presentado el Ejecutivo y la circunstancia presentada con el señor Chávarri debería ser la oportunidad para tratar la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, porque esa es una ley orgánica que incluso antecede a la Constitución de 1993, es decir, es una ley orgánica que se dio mucho antes de que se aprobara la Constitución del 93, por lo tanto hay más de un cambio que hacerle a esa ley orgánica. O sea, para usted, congresista Violeta, ¿sigue teniendo razón de ser ese proyecto presentado ahora que el fiscal de la Nación va a renunciar? Nosotros como bancada hoy tenemos una reunión al mediodía y tomaremos ya una posición, seguro coordinando. Exacto. Yo creo que el sentido del sentido de emergencia de la intervención planteada por el Ejecutivo con la salida del señor Chávarri ya no hace sentido. Sin embargo, yo prefiero que esa sea una decisión de mi bancada y en todo caso veamos qué camino hay que seguir. Personalmente, opino completamente a título personal, creo que lo que necesitamos es revisar la ley orgánica del Ministerio Público. No olvidemos que el presidente de la República nombró hace días atrás a una comisión de alto nivel para las reformas políticas. Ajá, esta comisión, que no se ha conocido todavía sus alcances y sus propuestas, yo creo que debería abocarse de manera prioritaria, por ejemplo, alcanzarnos una propuesta en esta materia. Porque, insisto, la ley orgánica del Ministerio, hoy día tenemos un Ministerio Público con 5 fiscales supremos y tenemos 6.500 fiscales a nivel nacional. Entonces, todo indica que el número de fiscales supremos es bastante reducido para la cantidad de fiscales que tenemos en todo el país. Les quiero pedir una opinión sobre la decisión del fiscal de la Nación. Hoy día ya formaliza su renuncia al cargo. ¿Cree usted, congresista Aramayo, que se ha demorado mucho en tomar esa decisión o no? Yo creo que lo que ha tenido el fiscal de la Nación que soportar la intervención
del jefe de Estado, diciendo tantas veces, oiga usted renuncie, del ministro y del premier, hasta que después les aconsejaron que haya autonomía y separación de poderes, habla de un Estado de Derecho y la calidad de Estado de Derecho que tenemos. La andanada de campañas en su contra ha sido realmente durísima e infame. Yo lo que creo es que ha hecho el señor Chávarri con esta decisión que es personalísima, porque nadie puede decir, oye, renuncia. Uno es voluntario, pone ciertamente paños en una institución que tiene que ser revisada. ¿Se lo pone al fiscal como una víctima? Yo lo pongo al fiscal de la Nación como una persona que no ha sido sometida a un proceso y ya ha sido sancionada. En este país, para quien nos agrada y para quien no nos agrada, debe haber un debido proceso. Y el debido proceso es que se le examine ahora y que se vea, dada la emergencia que hay en el Ministerio Público, Carlos, quiénes son objeto de sanción. Otras personas que se deberían ir y que han polarizado y politizado el Ministerio Público es el fiscal Pérez y el fiscal Vela. Vamos a ver si ahora la señora fiscal supremo Zoraida, que aspira a ser fiscal de la Nación, va a soportar que fiscales provisionales o provinciales no cumplan el respeto que tendría que tener un fiscal de la Nación. Profesor Violeta, ¿usted cree que la salida de Chávarri es consecuencia, como dice su colega, de una campaña de desprestigio? Yo creo que es consecuencia de su enorme irresponsabilidad que llevó a la confrontación de tres poderes del Estado. El Poder Judicial, por un lado, el sistema de justicia, el Parlamento y el Ejecutivo. Yo quiero recordar que en ese momento todavía yo estaba como vocero. Cuando iba a asumir el fiscal Chávarri el cargo de fiscal de la Nación, nosotros pedimos que no lo hiciera, porque acababa de salir la noticia que lo vinculaba a él con los Cuellos Blancos del Callao y la organización criminal del Poder Judicial para proteger a esta estructura criminal. Un fiscal de la Nación tiene que ser una figura incuestionable, es decir, si es que es el fiscal de la Nación, el titular de la acción penal, quien tiene que investigar los delitos y está haciendo en materia de investigación, lo adecuado en ese momento no es decir yo me declaro culpable, lo adecuado era que él no asumiera y que dejara que otra persona asuma en tanto se desclarecía su situación. Acá no se trata de prejuzgar ni de culpar a nadie y de sentenciarlo a priori, pero lo que ocurre es que la situación a la que nos ha llevado el señor Chávarri por permanecer en el cargo después de una serie de cuestionamientos ha creado toda esta situación que pasó de ser un problema personal a un problema institucional. Lamentable, y miren cómo esto ha terminado. O sea, el presidente de la República yo creo que ha tenido una necesidad de pronunciarse a raíz de que esto se convirtió en un problema nacional. Claro. Y creo que para terminar la idea, el fiscal de la Nación en las últimas decisiones que asumió no tuvo liderazgo de implementarlas hasta el final. Cada marcha y contramarcha que ha tomado le ha jugado finalmente en su contra. En el Ministerio Público, en estos cinco fiscales supremos, Carlos, tenemos un fiscal que parece representar los intereses políticos de tal o de cual. Y yo lamento que sea así. ¿Quién gana con la salida de Chávarri? ¿Que no se investigue a un sector de la izquierda? ¿A quién no le conviene? ¿A quién se refiere en concreto? Por ejemplo, a la izquierda que no sé, ¿qué has investigado de la señora Susana Villarán y todo lo que tiene que ver con el tema? Hay una serie de investigaciones y cada investigación Oye, tiene señor Domingo, el fiscal ritmo, provincial, no. Hay temas que están por prescribir. ¿Y qué pasa con todo lo que está por prescribir? Nadie dice nada, hay una doble moral para medir la Alejandra, si me permites, hay un tema que también tenemos que asumir autocríticamente desde el Parlamento. Hay cuatro, ahora último esta semana ha ingresado uno más de Nuevo Perú, entiendo. Hay 5 acusaciones constitucionales contra el señor Chávarri. Y la verdad es que ha sido injustificable que estas denuncias constitucionales no hayan tenido una atención prioritaria, a pesar de que el país prácticamente se estaba incendiando entre la no renuncia del señor Chávarri y la confrontación política y las diversas opiniones de los grupos políticos. Ese es un tema que podría haberse priorizado y que tiene que priorizarse, acumularse y priorizarse. El tema de Rutas de Lima es algo que no ha sido investigado por el Ministerio Público. El tema de los pasajes nos toca factura a cada uno de nosotros y es algo en lo que el Ministerio Público ha sido omiso en investigar. El tema de la campaña de la no revocatoria y los 3 millones. ¿A quién le hace el favor? ¿A quién beneficia que no se investigue el tema de Chinchero? Yo lamento mucho que el tema de la administración de justicia hoy esté politizado. Creo que el fiscal Vela y el fiscal Pérez deberían irse porque son también personas que han contaminado la objetividad que tiene que haber en una investigación. ¿Y usted cree que le ha hecho daño a Fuerza Popular haber apoyado tanto a Pedro Chávarri? Yo creo que
blindado? Yo creo que lo que ha debido priorizarse es quizás la investigación de acusaciones constitucionales, como se hizo con el tema de Kenji Fujimori. Recuerde usted, ahí se vio el video del señor Fujimori. ¿Qué hicieron los voceros? Hicieron una junta de portavoces y dijeron, dada la prioridad y la trascendencia de lo que hemos visto al señor Fujimori y a los Avengers hoy que quieren ser bancada por dice temas de conciencia, ha debido ser priorizado. ¿Por qué no se tomó esa decisión en junta de portavoces? Porque lo hemos pedido, o sea, lo hemos pedido en la subcomisión. ¿Cuántas veces lo he dicho? En medios de Lo comunicación? pedimos en la ruta es subcomisión, esta. lo pedimos en portavoces y en portavoces no se sometió a votación. En donde se ¿Y sometió a quién dice votación... Se pidió en su momento muchas veces Sí, de y que esto se nosotros priorice. hemos- El mismo congresista Segura decía... Yo lo he solicitado en diversos yo momentos. voy a Después tratarlo... de lo que he visto yo con el cambio de fiscales, y no se puede mantener una decisión, el domingo último yo lo pedí. ¿Por qué no hicieron esa invocación? Escuché ayer al congresista Tubino en el acuerdo que se tomó en la bancada de Fuerza Popular. Pero ¿por qué no se hizo eso antes? ¿Por qué? Por la importancia. Es cierto que todas las denuncias tienen importancia, obviamente, pero por la trascendencia del momento, la Yo creo situación que del en Ministerio este Público, momento- ¿por qué antes no se priorizó? Mire, Carlos, yo creo que independientemente de la renuncia del fiscal de la Nación o no, cada una de las acusaciones constitucionales tiene que ser vista. Y no solamente las que atañan al señor Pedro Chávarri, las que tienen que ver con Pablo Sánchez, las que tienen que ver con todo el Ministerio Público y las que están a punto de prescribir. La prescripción que hoy, por omisión y retardo que ha generado el Ministerio Público y que puede beneficiar, hay gente que se frota las manos. Usted sabía que el tema de las agendas de la señora Mendoza y de Nadine Heredia están a punto de prescribir. ¿A quién indigna eso en la ciudadanía? No puede haber una doble moral. Ahorita, Violeta, ¿usted está de acuerdo con lo que dice su colega? Miren, ¿No ha habido protección aquí? No, yo creo que está bien, todas las denuncias hay que investigarlas, pero les pongo un ejemplo de lo que estaba pasando en la subcomisión de acusaciones constitucionales, del cual soy miembro. Hemos estado viendo un caso de una denuncia del señor Abugataz contra el señor Juan José Díaz Dios de cuando él era presidente del Congreso de hace 5 años o 6 años atrás. Entonces, la justicia no solo tiene que ser justa, tiene que ser oportuna. Y aquí se perdió el sentido de oportunidad, es decir, de que se estaba prácticamente incendiando el país y seguíamos renuentes a ver el caso del señor Chávarri en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que era una de las alternativas para descomprimir el conflicto político que había en el país, sobre todo porque la otra vía para poder revisar el caso del señor Chávarri, que era la Junta Nacional de Justicia, estaba inoperante. Por lo tanto, con mayor razón, el Congreso tenía que ser responsable de este caso. Pero eso no justifica en ninguno de los extremos proponer un proyecto de ley intervencionista que diga, mira, sabes que este es mi chacra, voy a encabezar yo la lucha contra la corrupción, y que el presidente de la República quiera intervenir el Ministerio Público cuando él también es objeto de investigaciones pendientes. Pero, Entonces, Mauricio, hay que darle la facultad al Ministerio Público para que ellos hagan su reorganización y su reestructuración. Si no pueden estos 5 fiscales supremos, habrá que ampliar la posibilidad de que sean fiscales adjuntos. Yo he visto en la Comisión de Constitución, Carlos, varios fiscales con competencia que podrían hacerse cargo de esta En ese institución tan sentido, sensible. congresista Violeta, yo creo que también hay que escuchar a especialistas en la materia, quienes señalan justamente de que ese proyecto no es constitucional, o sea, no es la vía adecuada. Debió irse por la reforma. Claro, miren, inclusive Carlos, yo podrían tengo- recurrir al Tribunal Constitucional y bajarse ese por proyecto. eso, yo tengo un proyecto de ley, bueno, aprobado por mi bancada y además que lo hemos hecho multipartidario para hacer ciertos giros al proyecto del Ejecutivo. Por ejemplo, precisamente haciendo una modificación a la ley orgánica en 2 aspectos. Uno, que permitía ampliar el número de fiscales supremos, incluyendo no solo los titulares, sino también a los adjuntos, de tal suerte que se ampliaba el abanico de las personas que tenían que tomar una decisión. Segundo, permitiendo que esta nueva Junta de Fiscales se autoconvoque, pongan una agenda y decidan la suspensión del señor Chávarri. Era para atender un poco el momento. Parece que no ha estado bien asesorado el presidente. No, Pero a ver, no, lo que ocurre es lo siguiente. En el momento en el que se presenta el proyecto de ley, el señor Chávarri acababa de destituir al fiscal José Domingo Pérez y al fiscal Barba. Inconstitucional. Y el asunto es que en ese momento no había ninguna otra vía frente a un parlamento que se negaba a tratar el caso. Por lo tanto, tenía que presentar una ley de emergencia que permitiera hacer esta intervención. Ahora, ¿ha cambiado el escenario? Por supuesto que ha cambiado. Se ha logrado restituir a los fiscales que están a cargo de los juzgados anticorrupción y ha renunciado el señor Chávarri. Por lo tanto, el Parlamento también tiene que adecuarse a ese nuevo razonamiento, a esa nueva circunstancia y hacer los ajustes del caso. Y hace falta varias cosas más. No es suficiente lo que ha dicho el congresista Violeta, cosas con algunas que coincido. Hay que mirar al trabajador del Ministerio Público. Hemos presentado una ley que es la ley del trabajador del Ministerio Público, que nadie mira, porque el Ministerio Público no solamente pues es el magistrado, la judicatura. ¿Y qué pasa con el trabajador?
ahí hay una reforma pendiente. Nosotros apoyamos la ley del trabajador judicial y creo que en igualdad de condiciones y mirando las resoluciones del Tribunal Constitucional hay que mirar al trabajador del Ministerio Público. Ahí también hemos presentado un proyecto de ley, Carlos, que está en la Comisión de Constitución y que tendría que verse de manera holística. O sea, no es posible que tengamos una ley orgánica del Ministerio Público que tiene más de 35 años y que no haya una propuesta del mismo Ministerio Público para por lo menos actualizarla. Hagamos una reforma y una reestructuración seria. Y yo invoco al ministro de Justicia a que retire por un mínimo de decoro ese proyecto, que no tiene plazos. Una emergencia sin plazos, ¿qué quiere decir? Una emergencia que vulnera la separación de poderes, el principio de legalidad y otros, por favor, por un mínimo de decoro. Ya renunció, el objetivo principal era que se vaya Pedro Chávarri, ya no lo tienen. Hay que darle la solvencia que debería tener este organismo constitucional autónomo. Lo que no para es la reforma del sistema de justicia. El proyecto del Ejecutivo finalmente se tendrá que acumular a otros proyectos. Insisto, pero quitarle ¿Usted también está de acuerdo con que se retire el proyecto? No creo que haya necesidad de retirarlo, creo que se puede acumular perfectamente, así se puede acumular y ser parte de este debate. Es un proyecto que tiene, es verdad, algunas aristas que te generan mucha polémica, pero todo eso era parte del debate que había que hacer. El problema es que no se hizo ningún debate. Congresista, volviendo al tema Salaverry. Ayer le escuché yo que usted decía que se iba a presentar una moción de censura. Es una de las posibilidades que existen, sí. Pero usted lo dijo con toda seguridad. Bueno, y después vino una corrección del señor Tubino, porque dijo, congresista, yo escuché a Carlos Tubino, dijo, sí, ella no es vocera y no representa grupalmente al Yo tengo al mi voz propia y dije hace mucho tiempo que no debíamos tener la mesa directiva. Dije hace mucho tiempo que quien bien aludido en una conversación era la presidenta del partido. Dije que debía priorizarse el tema de acusaciones constitucionales. Para decir lo que digo, nunca he necesitado tener la condición de vocera, pero soy parte de una bancada. Y en esa medida que soy parte de bancada, esperaré que en algunas horas o algunos días se haga públicas las decisiones que en cumplimiento y respeto del reglamento tome la bancada de Fuerza Popular. Pero no me va a negar que el congresista Tubino la aclaró, la desdijo. ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo, Carlos, de que hay que esperar qué pasa en algunas horas, algunos días, en ese sentido. Pero sí creo que es una prerrogativa de la bancada de Fuerza Popular asumir una decisión en respeto de ¿Usted sí cree que debe ser censurado, Salaverry? No me haga decir, Usted acaba de decir que no tiene que ser vocera para disciplina. En disciplina es una de las prerrogativas que podemos tomar. ¿Opinión personal? Claro, yo creo que el señor Salaverry es objeto absolutamente, solo por lo que ha pasado ayer, sin comentarle lo que ha pasado en el tema del Consejo Directivo, que ya no respeta el reglamento o que aplaza las decisiones. Mi posición personal es que solamente con lo que pasó el día de ayer el señor Salaverry es objeto de una censura. Teniendo o no teniendo los votos, teniendo o no la posibilidad de ganar una censura, Fuerza Popular, en respeto de la institucionalidad que tiene en el Congreso, debería formular una censura al presidente Salaverry. ¿Se justificaría una censura contra Salaverry con esta yo creo que hay que apaciguar las aguas. Yo creo que no tiene sentido ahorita incendiar más la pradera. Lo que necesitamos es que en el Parlamento se haga una agenda de debate parlamentario, enfrentar la reforma del sistema de justicia de manera seria, convocar expertos, tener un diálogo más permanente con el Ejecutivo y sacar adelante las reformas que el país espera. Yo creo que si es que aceleramos o generamos un mayor clima de confrontación, después sobre todo lo que ha pasado ayer, este bochornoso espectáculo que le damos a la ciudadanía nos va a terminar afectando a todos. Bueno, antes de terminar quisiera que me den un minuto nada más porque tenemos una información urgente. Es una nota de la Policía Nacional, perdón, de la DIVIAC, donde se concluye que ex congresista y asesora de Pedro Chávarri fue la que sacó los documentos de la oficina lacrada de Juan Manuel Duarte, ex asesor, en contubernio con los policías. Mediante acciones propias de la especialidad, personal policial obtuvo la identificación plena de los efectivos que elaboran en el Departamento de Protección de Personalidades y Funcionarios del Estado, de la Policía Nacional, siendo los siguientes: suboficial Juan Víctor Arias Contreras, quien contuvo y distrajo al personal DIVIAC. Después, James Durán Rodríguez Zabaleta, quien manipuló los precintos de seguridad y lacrado de la puerta de la oficina del asesor Juan Manuel Duarte. Hugo Gerardo Robles Chión, distractor del personal civil de seguridad del Ministerio Público. Rosa María Mercedes Venegas Melo, asesora del fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarri, quien ingresó con llave a la oficina número 5 y sustrajo documentos.
También involucrados Rafael Arturo Rivera Fernández, Donald Kelvin Portocarrero del Águila y María Elena Llantas Galarza, personal de la empresa civil de seguridad en el interior del Ministerio Público. Si no me equivoco es Rosa María Mercedes Venegas Melo, la que ha sido parlamentaria. Ahora, ha sido también asesora. Entonces, están identificados, según la Policía Nacional, estas personas que habrían sustraído documentos de una oficina lacrada. Eso es un delito. Comentarios, por favor, el congresista Aramayo. Bueno, ¿Qué le parece? complicado que haya la investigación que tenga que haber y quienes resulten responsables que asuman sus responsabilidades. Ahí no hay nada que decir, que el Ministerio Público haga su trabajo. Pero... ¿Qué se puede decir de quien ingresa a una oficina lacrada vulnerando un mandato no fiscal sino judicial? ¿Que se quieren ocultar evidencias? Oiga usted, tendrán que responder las personas que resulten implicadas. Belén. A todos Sin nos lugar llama a la duda, atención. aquí hay un tema de responsabilidad legal. O sea, lo que estaría ocurriendo ahí es un delito Flagrante. flagrante. O sea, eso no queda ninguna duda. Además, parece que hay videos que demuestran toda esta situación. Así que ahí sencillamente el fiscal primero y luego el juez tendrán que tomar las medidas del caso. Así es. Ok, volviendo al tema congresal, ¿va a haber pronunciamiento hoy día de Fuerza Popular? Bueno, yo espero que así sea. ¿Ha conversado con el congresista Tubino? He conversado en la mañana con los voceros, anoche también. ¿Ya? Converso bastante seguido con ellos. ¿Cuadrada mutua? ¿O no? No lo creo. Mire, yo soy una mujer que tengo carácter, así que Por eso le es pregunto. complicado que alguien me pueda decir, más aún cuando uno no va en sentido contrario de la bancada. Entonces yo creo que la bancada en Fuerza Popular merece un trato digno, merece un trato respetuoso y por lo menos con arreglo a ley. Y si usted, y como ha dicho el congresista Gilbert Violeta, contribuimos a que el presidente Salaverry esté donde está, porque además somos pares y tiene temporalmente un cargo de mayor responsabilidad, deberíamos merecer por lo menos un trato correcto. A mí me ¿no? parece que cuando ustedes le sacan en cara, como se dice popularmente, a Daniel Salaverry, que está allí por los votos de Fuerza Yo tenía Popular, mucha expectativa en su gestión, Carlos. Claro, me parece que como que le están diciendo, ya pues, Si tú lo has gobierna puesto. con nosotros. ¿Yo? No, eso es lo que nos dicen a nosotros ya. todo el tiempo. O sea, tú imagínate qué responsabilidad. No, por favor. Tenemos interés de trabajar una agenda nacional. Lo hemos planteado, el tema del sistema de administración de justicia es un tema que no debe detenerse. Hemos hablado de la ley del trabajador, el Ministerio Público. Acaba de haber 2 sismos en la mañana. Hemos propuesto una ley para crear la autoridad de gestión de riesgo. Hay temas en agenda nacionales importantes. Pero por supuesto, esto pasa además de que el líder del legislativo sea una persona convocante. Así que yo exhorto al presidente Salaverry que retome. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer la agenda, lo acaba de señalar también. Pero insisto, hoy hay subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo que tendría que haber, y ahí vamos a ver el primer gesto, es la priorización para ver el caso del señor Chávarri, que si no lo vamos a terminar viendo dentro de 4 años, cuando ya no estemos. Y tiene que priorizarse y tiene que acumularse, porque hay 5 denuncias constitucionales. Pero la última acusación constitucional, ¿tú sabes por qué es? Porque que creo que le cuentan como 5, pero creo que aún no le han ingresado a la izquierda, es porque cambia a Vela y a Pérez, cuando la ley orgánica del Ministerio Público le atribuye esa prerrogativa al señor Chávarri. Yo no quiero adelantar opinión porque soy miembro de la comisión permanente y tendría que verse ahí en segunda instancia. Pero si tú tienes una función y la ejerces, oye, ¿por qué tendrían que denunciarte por ese hecho? Que te denuncien porque no tienes la capacidad. Tengo una opinión completamente diferente, pero no tienes la capacidad de sostener esa decisión. Como miembro de la subcomisión, ¿Y quieres votar, entonces adelantar opinión? No argumentar al respecto. Ni me digas porque yo también quiero votar. Congresista, usted, Violeta, ¿cuándo se reúnen ustedes con el presidente? De acá 5 meses. Se supone que mañana. ¿Se supone? Bueno, porque está programado, tenemos hoy día la reunión de bancada y nos tiene que confirmar el vocero. Lo que nos había adelantado era que mañana a las 8 de la mañana. ¿Quiénes van a participar en esa reunión? ¿Solamente el presidente o el premier también? No, entiendo que hoy día lo sabremos con exactitud, pero entiendo que la coordinación era para que haya una primera reunión con el presidente y luego una reunión con el Consejo de Ministros. ¿El presidente les ha pedido a ustedes que la bancada cambie de nombre? No. A ver, lo que hay... no tendría sentido, según la versión que tenemos, no tendría sentido que se siga llamando bancada... pero a ver, cambio, por las iniciales de PPK ya no... lo que hay es lo siguiente, lo que ocurre es que no tiene que ver eso con la bancada, sino con el partido. El partido acordó meses atrás, más o menos en julio del año pasado, el cambio de nombre y algunas modificaciones estatutarias. No se implementó porque nos ganó el proceso electoral y sencillamente ya no se materializó. Pero ahora, habiendo ya culminado este proceso municipal,
estamos continuando con la ejecución de ese acuerdo y por lo tanto el partido va a cambiar de nombre, de símbolo, modificación de estatuto y de ideario político. Triste, ¿no? Por lo tanto, una vez que ocurra eso, la bancada tendrá probablemente que cambiar de nombre si es que el partido efectivamente así lo... La congresista Aramayo implemente. acaba de suspirar así. Por ustedes, que es triste en realidad. Mira, yo te puedo hacer una analogía porque comparto tu dolor. Así como ustedes no los convoca el presidente de la República, no necesita de una bancada, igual Daniel Salaverry no convoca a su consejo directivo. en el dolor ¿Tú te eterno. Te imaginas? agradezco. El populismo es contagioso. Te agradezco la solidaridad, pero no es justificable porque yo no tengo ningún dolor sobre esto. A mí, si me convocan o no me convocan, Hay otros que marchan. para mí, yo sigo haciendo mi trabajo en el Parlamento, fui elegido para trabajar, para legislar, igual que Alejandra y que muchos otros colegas, y no pasa necesariamente porque hayan reuniones con el Ejecutivo. Las reuniones ejecutivas son reuniones de trabajo, que lo que nos tienen que permitir es poder afinar una agenda parlamentaria o las necesidades que tiene el Parlamento en relación al Ejecutivo o Pero viceversa. sí estaban dolidos con la presencia de Villanueva. Nosotros lo que hemos expresado es una posición crítica en un momento determinado para hacerle llegar una opinión al presidente. El presidente es quien decide quiénes son sus ministros, decidió que el señor Villanueva continúe ahí y nosotros lo Pero eso les respetamos. causó una gran insatisfacción, no lo pueden negar. Bueno, pero nosotros le hemos hecho saber una posición política y al final respetamos, de la misma manera hemos respetado la decisión del presidente. Muy bien. Bueno, pero habría que concluir con lo siguiente. Si el presidente de la República no los necesita para formular proyectos de ley, que es su función principal, termina presentando y proyectos inconstitucionales al que necesitamos como es a Daniel estos. Salaverry. A Daniel Salaverry no necesita su mesa directiva. Hay 5 semanas, que no convoca la mesa directiva. ¿Tú te imaginas cómo un presidente con 3 vicepresidencias no puede ver? Hay temas de contratos, hay temas administrativos serísimos en el Congreso y claro, a eso nadie le para la pelota porque hoy Daniel Salaverry es querido por algunos factores mediáticos. Si sigo la entrevista va a aparecer esto en el Congreso de ayer. ¿Tú crees? No, un gusto. Bueno, ya, Yo jamás faltaría al respeto. Al final, Puedo ponerle un mucho abrazo, humor. pues, Siempre. mutuo pésame. En el dolor, hermano. Máximo respeto por todos. Y yo Así es. en absoluto me siento identificado con ni afectado por el hecho de que no hayan reuniones. Oye, Gino Costa, que no camina al lado de PPK. Gino Costa camina al lado del presidente Vizcarra y no es oficialista. Pero no lo veo acá, increíble. Gino Costa. ¿Qué Qué raro, porque eres comentarista de todo lado. Imagínate. Aquí van a matar es a mí si no cierro la Ha sido un entrevista. gusto No gana el conversar tiempo. contigo. Un buen Gracias, día. congresista Aramayo. Gracias, Carlos. Violeta, muy amable por su visita. Pausa, 7:57, retornamos.